Saludos a todos los fanáticos de la alfombra roja del Paso Fino. Nos encontramos directamente desde Criadero de Milagro. Mi casa, tu casa, la casa de todos, crianza al más alto nivel. Hoy nos place, ¿verdad? Hoy tenemos la oportunidad de sentarnos con una persona a la cual agradezco mucho su apoyo, lo aprecio mucho, lo considero hoy en día familia y tengo unas cualidades antes de presentarlo, ¿verdad? Introducirle a ustedes quién es ese personaje. Bueno, yo les voy a dejar saber que ese personaje es padre de familia con 6 hijos. Su profesión es entrenador, exhibidor, herrero y criador de caballos de Paso Fino. Propietario del Criadero de Milagro, él es Gerardo Matos. Gerardo, ¿cómo te encuentras este día? Omar, bendecido, me siento súper bien, gracias a Dios. Bienvenido. Gracias. Háblame. Hacemos rato que no nos sentamos ni hablamos, las cámaras. La última vez que estuvimos en cámara fue en la hacienda del patrón, en la finca de Tito, para lo que fue Arecibo Internacional. ¿Cómo te encuentras? Bien, súper bien. Aquí, ya tú sabes, dándole, no hay de otra. Dándole, pero gracias a Dios todo bien. Gracias a Dios todo bien. Aquí contento que estés aquí en mi finca, con tu equipo y que podamos hablar un rato. Bueno, Listo. tú sabes de que hablamos a cada rato, pero Claro. que podamos hablar un poco para llevarle alguito al público. Al público, ¿verdad? Sí, claro, a los seguidores. Listo. Esta entrevista que te quiero hacer, esto, ¿verdad? Aparte de una entrevista, esto es una charla, una conversación, que es lo que nos gusta a nosotros. Pero en esta ocasión quiero hacerlo un poco diferente, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos. Y hay muchos detalles de tu persona y de tu vida que probablemente mucha gente no sabe. Entonces, esta vez me voy a ir contigo más técnico. Y yo sé que va a fluir, pero quiero tocar varios puntos, ¿verdad? De lo que es la vida de Gerardo Matos, Criadero de Milagros y toda esa vuelta. Que yo sé que en otros podcasts, otras entrevistas que has hecho, no las has tocado. ¿Dónde nace Gerardo Matos y dónde se cría? Pues mira, Omar, yo nací en el pueblo de Fajardo, en Puerto Rico. Yo nací en Fajardo, pero yo soy originario de Loíza. Okay. Yo me crié en Loíza. Pues en Loíza no había hospital en sí, hospital. Y nací en Fajardo. Y me crié en Loíza. Ok. ¿Cómo fue la crianza de Gerardo Matos? Fue una crianza buena. Yo, sin decirle la edad que tengo, yo me crié en esos tiempos donde no había internet, no había redes sociales. El entretenimiento de nosotros era afuera en la calle. Uno llegaba de la escuela y eso tiraba el bulto. De pronto hacía un poquito las asignaciones ahí Y sigue. Ajá, ya tú sabes. Y salía para afuera y eso caía la noche. Y si mi mamá no nos llamaba, Tú seguías. nos tenía que ir a buscar, pues nosotros jugando afuera. Y en realidad fue una niñez buena. Fue una niñez Sana. buena, una niñez sana. Gracias a Dios, pues yo vengo de una familia, mi núcleo familiar. Mi papá era comerciante, mi papá tenía un supermercado, mi mamá tenía una floristería y una familia sana, gracias a Dios, una familia unida. Me crié en una niñez buena. ¿Cómo, a qué edad empieza esa pasión por los caballos de Paso Fino? ¿En qué momento empieza esa pasión? Pues mira, Omar, mi primera interacción con los caballos de Paso Fino en sí, yo desde que era chiquito siempre me gustaron los caballos. Y yo te diría que en mi casa, pues en realidad siempre fui como el más apasionado así por los caballos. Cuando nosotros éramos pequeños, mi papá nos acostumbraba a llevarnos a Hacienda Carabalí Ok. a montar caballos allí, de esos de renta. Claro. Y allí cabalgábamos. Alrededor de la edad de 10 años, mi papá nos compra el primer caballo. El primer caballo se lo compró a don Miguel Cruz.
Ok. el papá de Yamil Cruz. El papá de Yamil. Básicamente yo me crié allí con Yamil en la finca. So, en tu crianza, tú jangueabas mientras en tu crianza, tu primera interacción con el caballo fue en la finca de Yamil o ese primer caballo que te compró tu papá. Bueno, esa fue la primera interacción con caballos de nosotros en Ok. sí. ¿Sabes? Los únicos caballos con los que yo había interactuado eran con los caballos de renta de cabalgata, De cabalgata en Carabalí. en Carabalí. Ok. De ahí en fuera, pero ya tú sabes que esos caballos eran, vamos allí, te asignan tal caballo y eso tú le sueltas la rienda y ellos siguen Eso van el solos. del frente y eso van solos, ¿me entiendes? Automático. Entonces, y eso uno va un ratito, los monta, no es el mismo feeling de tú decir yo tengo mi caballo, ¿me entiendes? Ya Claro. cuando mi papá nos compró el primer caballo, ya eso era, ya yo tenía mi caballo. Claro, Ya claro. yo tenía mi caballo y ahí fue un problema. Ya. Porque tú sabes que yo quería estar en la finca metido todos los días, ¿me Sí o entiendes? sí. Entonces, pues eso es lo que... pues ahí fue que comenzó, así fue que comenzó todo en realidad. Así fue Ok. que comenzó todo. So, ya una vez, cuando tú dices tengo mi caballo, etcétera, ¿en qué momento tú empiezas a janguear en la finca de Yamil? Pues ya ahí automáticamente, porque nosotros, mi papá compró ese caballo y nosotros no teníamos finca, nosotros vivíamos en una urbanización, no teníamos dónde tenerlo. Entonces el caballo se quedó en la finca y eso era que ya tú sabes, eso de sábado y domingo yo quería estar metido. No caballo. iba durante la semana porque yo soy de Parcelas Vieques, de un extremo del pueblo, Ok. y la finca estaba en el otro extremo. En el otro extremo. Y en el otro lado del pueblo, y no era, pues, durante la semana no podía No ir. podía. Pero los fines de semana, eso Perdido. era, ya tú sabes, eso era la finca desde por la mañana hasta por la noche. Y yo era un chamaquito, yo tenía como 10 años, eso fue alrededor de los 10 años. Wow. Alrededor de los 10 años y por ahí seguí. Luego de ahí, unos meses después, mi papá le compró una yegua a don Miguel. Ok. El primero fue un capón y la segunda fue una yegua. Y por ahí seguimos. Dándole. Por ahí seguí yo en realidad, porque esa historia, los primeros años nos involucramos toda la familia. Lo que hacíamos era, mi familia tenía una casa en la playa, entonces los fines de semana yo cogí el caballo y me lo llevaba montado hasta la casa de la playa. Y allá invitábamos familiares, amigos, amistades, hacíamos un bembé y todo el mundo montaba ese caballo y yo lo llevaba por la mañana y eso le estábamos dando freno Parrandeado. hasta por la noche. Hasta por la noche. Ese es el de parranda, por decirlo Y así. bueno, que mira, yo iba, mi papá me llevaba, como yo estaba chamaquito, él me llevaba, yo llegaba a la finca, me montaba en el caballo, venía por toda la principal montado y él en el carro detrás, pam, velándome. Y cuando lo llevábamos para atrás ya era hasta de noche. A veces de noche me tocaba llevarlo, pues ya nos había cogido la noche. Wow. Y eran unos tiempos bonitos, En ese tiempo estábamos toda la familia involucrados. Mi hermano Ángel Luis montaba ese tiempo también, mi hermana, Y mi hermano tantos mayor, más. mi papá. Básicamente todos estábamos como envueltos y lo utilizábamos como para compartir Familiar. en familia. Claro, Sí. claro. Así fue que comenzó todo. ¿En qué momento empieza Gerardo Mato a interactuar más de lleno con los pasofinos? Pues mira, En Puerto Rico. pues ahí lo que sucede es, luego lo que hicimos fue, los caballos los movimos a un barrio donde estaba el negocio de mi papá para poder nosotros tener más acceso, ¿entiendes? Los teníamos ahí cerca. Seguimos como todos compartiendo en familia, pero llegó un momento que cada uno le fue como perdiendo como un poquito cariño. sí, las La ganas, fiebre. las ganas y la fiebre de los caballos. Y a mí fue el único que nunca me fue la fiebre. Siempre yo lo seguí, yo iba a la cuadra donde estaban, donde los teníamos. Yo iba todos los días. ¿Era la cuadra de quién? Ese era, casualmente, el muchacho se llama, él se llama Neftalí. Ok. Le dicen Tato. Gran amigo, el hombre conmigo es todavía, siempre hablamos, lo quiero mucho. ¿Al sol de hoy? Sí, al sol de hoy, ese hombre conmigo, inclusive vacilamos porque él me dice que cuando me lo voy a traer para acá, que quiere venirse conmigo para acá. Qué Pues bufiado. gracias a Dios, esos son de esas historias que pues yo comencé, él me enseñó muchísimas cosas, él era ya adulto, Claro. yo estaba chamaquito,
Él tenía sus caballos. Yo aprendí muchísimas cosas de él, a cómo cuidar los caballos. Ese man cuidando los caballos Excelente. pero clase A. Claro. Él en ese tiempo todavía se cree montador. Él se cree montador. Entonces, yo después lo molestaba, porque gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de yo poderme hacer un profesional. Y entonces yo lo molestaba. Yo le decía, papi, te pasé por el lado. Ya. Te pasé por el lado. Tú todavía tienes guille de montador y tú todavía no te has hecho montador. Entonces, pero el hombre conmigo es pero clase A. Ahí los teníamos hasta que llegó un momento que todo el mundo en mi familia le perdió el interés. Y yo me quedé. Entonces, pues mi papá me dijo, esto es bien sencillo. Los vendemos, los vendo, o tú te quedas, pero tú te encargas de ellos. Yo le dije, Ya. ¿listo? Listo. Listo. Papi, te puedo decir que eso fue, él me dijo eso. Y yo dije, bueno, pues los caballos son míos, ¿verdad? Y ya yo tenía mis planes. Yo tenía mis planes porque el capón era así, ya ese ya yo lo tenía que sacar porque ese había que cambiarlo por una yegua. Y empecé a negociar. Ya tú estabas, ya tú tenías el negocio hecho y todavía no lo habías hecho. Exacto. Yo todavía no era mío completo y yo pues ya yo tenía... Ya estabas lo que iba a negociado. hacer. Y empecé a negociar, por ahí empecé a negociar. Pues negocios que ahora no recuerdo así exactamente cómo fue la secuencia, ¿me entiendes? Pero Claro. empecé a negociar y tú sabes cómo es eso allá. Eso cambiaba un caballo por otro, negociaba por otro. En algún momento cambié un caballo por dos caballos por uno. Sí, el negocio. Ya tú sabes, y por ahí seguí. Yo allá en Puerto Rico, en lo que es entrenamiento como montador, nunca me desarrollé. Nunca. Yo allá montaba mis caballos y le montaba a gente así. Ahora, siempre fue lo más que me gustó. Montar. Yo siempre quise ser, yo decía que yo quería ser un montador profesional. Yo veía en ese tiempo los maestros, ¿me entiendes? Los hermanos Suárez, David Castro, Alberto Sierra. Desde Puerto Rico. Sí, allá en Puerto Rico, y yo no me perdía las competencias. Yo no me perdía en ese tiempo que eran competencias ya tú sabes cómo era eso, ¿me entiendes? Claro. Entonces, toda esa gente, cuando esa gente iban, esa gente eran mis ídolos. Allá en Puerto Rico, luego Jimmy Espino, Ingeñito, toda esa gente. Ya. El mismo Yamil se fue desarrollando, el papá le dio la oportunidad y pues Yamil es talentosísimo. Pero nunca yo tuve la oportunidad de desarrollarme allá como montador. Como montador. Y allá lo que hice fue, mi sueño siempre fue ser veterinario. Ok. Yo desde chiquito yo quería ser veterinario. Cosas de la vida, me adelanté a la vida. Yo, la hija mía mayor, yo la tuve, nació cuando yo tenía como 18 años. Tienes 6. Yo tengo 6 hijos. Ya. Padrote completo, papá. Completo. Sí, tipo capuchino y dulce sueño, y a ese nivel. A ese nivel. Entonces, pues como uno dice, me adelanté a la vida y me tocó irme a trabajar temprano. Ya. Me tocó irme a trabajar temprano y no pude pues, cumplir mi sueño de ser veterinario. Pero mi pasión era los caballos. Yo tenía que hacer algo con los caballos sí o sí. Sí o sí. Como esta carrera de ser montador profesional es algo complicada, es una carrera larga, Sí. carrera bien sacrificada. Yo lo que hice fue que busqué qué era dentro de los caballos, que era la profesión u oficio que yo pudiera comenzar para empezar a vivir de esto. Y gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de estudiar herrador. Ahí va. Tú tienes muchas historias, ¿verdad? Entonces quería correr por ella. Te enfocas, como bien dijiste, empiezas en lo de errar, ¿verdad? Sí. Pero, ¿verdad? Como quedándole un poquito para adelante más o menos de esa historia, hay algo que me llama la atención de esa historia. Y es que hay alguien muy importante que tiene que ver en tu carrera como herrero. Mucha gente no sabe que tú eres herrero. Herrador. El que herra caballo es herrador. Herrador. Herrero es el que hace reja. Ok, pues entonces, pues herrador. Mucha gente no sabe que tú eres herrador de caballo. Pero muchos. Pero a mí lo que me impresiona y me llama la atención es cómo tú llegaste ahí a través de la persona que fue, ¿me entiendes?
Y cuando tú me contaste, yo me quedé como que, wow, porque yo conozco a esa persona, ¿me entiendes? Una chulería de persona. Cuéntame un poquito de esa historia, de cómo es que esa persona te ayudó a ser un herrador. Pues mira, Omar, esa... ¿Y quién es la persona? Te voy a dejar que la digas tú. Pues esa persona es un ángel de los tantos ángeles que Dios ha puesto en mi camino. Yo, pues en la cuadra, jangueando en la cuadra, en la cuadra que es como se le dice allá en Puerto Rico, Claro, en la finca. En la finca. En la finca de Don Miguel Cruz. Llega la señora Ana María Paún. Saludo a ese ángel. Sí, saludo, ella sabe que la quiero, la amo un montón. Ella sabe que la quiero y nos queremos muchísimo. Claro. Siempre agradecido de ella. Pues ella llega a la finca, lleva caballos, Yamil comienza a trabajarle caballos a ella. Ok. Ahí yo la conozco y nos hacemos amigos. ¿Qué edad tú tenías en ese momento? 20. No, menos. Como eso fue por ahí, como 18. 18, 19. Yo tenía como 19 años. Ok. Como 19 años. Ya tenías tu primera hija. Bebé. Sí, entiendo que mi hija había nacido, debía estar pequeña. Estaba por ahí. Debía estar pequeñita. Entonces, llega Ana María y nos hacemos grandes amigos. Rápido nace y crece una amistad bien bonita entre ella y yo. Y dentro, en algún momento hablando, ella inclusive, yo iba al apartamento de ella que tenía allá en Río Mar, donde ella vivía, y compartíamos allí los fines de semana. Claro. Un día hablando en una conversación, ella me pregunta, como hablábamos tantas cosas, Claro. ella me dice, Gerardo, ¿qué tú piensas hacer? O sea, en realidad, ¿qué piensas hacer? Porque yo he hablado contigo, yo entiendo que pues que tú tienes el potencial para hacer muchísimas cosas, pero ¿qué tú vas a hacer? Claro. ¿Qué tú vas a hacer? Ahí en ese momento, más o menos, yo le expreso lo que te acabo de decir, que estaba analizando dentro de los caballos, qué podía hacer, que fuera algo rápido, donde yo pudiera coger un curso corto, empezar a generar rápido, y que a mí me gustaba lo de herraje. Claro. Me gustaba también lo de herraje porque yo sabía lo complicado que era poderse hacer un profesional, claro. ¿entiendes? Y para poder vivir de ser un profesional montador. Y en ese momento, ella rápido se puso a la disposición. Se puso a la disposición en ese tiempo. ¿En qué forma? En ese momento en Puerto Rico no teníamos conocimiento que existía una escuela de herraje. Ok. Acababa de comenzar, era nueva. Bien poquita gente lo sabía. Apenas llevaba meses. Lo que conocíamos eran las escuelas que habían acá en los Estados Unidos, que en Oklahoma, Kentucky, eran las más famosas. Claro. Pues yo no sabía inglés. Ella, con el conocimiento y las conexiones que tenía y eso, pues ella empezó a buscar información. Pero en esos días se encontró con Charlie Pérez, un herrador de ese tiempo de Puerto Rico, que fue el fundador de la escuela de herraje. Ok. Y esa escuela, él la había fundado hacía unos meses atrás, ya se había graduado el primer curso y iban para el segundo. Cuando ella le dice a Charlie que tenía un muchacho que quería ayudar para enviarlo para acá, para los Estados Unidos, a coger el curso, Charlie le dice, mira, pero es que nosotros acabamos de abrir una escuela. Y pues ella le dice, bueno, ¿y entonces qué es lo que hay? ¿Cómo es? Claro. Pues nada, Charlie le explica todo. Y ella me llama y me dice, ya te encontré la escuela, comienza hasta el día. Rápido. De ayer para hoy. ¿Y eso cómo? Entonces me explicó. Y cuando me explicó, yo le dije, no, pues nítido. Ok, perfecto. Y yo le dije, bueno, señora, yo no, ¿sabes? Como es la vuelta, ella me dijo, no te preocupes por nada. Ella, tuve la bendición de que ella me pagó lo que era el curso. Me pagó el curso y no solamente el curso. Ella me compró todas las herramientas. Ella me compró todo. So ella fue tu sponsor en esa vuelta, por decirlo así, full, completo. Bueno, al punto de que ella me paga todo, me paga el curso, yo cojo el curso con Charlie. Después que cojo el curso con Charlie, pues, como plan de Dios, porque yo me gradué con Charlie y no tenía en sí trabajo. Entonces ahí me tocaba comenzar a hacer mi clientela. ¿Qué sucede? En ese tiempo hay un herrador
que se llama Edwin Abreu. Que ese man es como si fuera un padre para mí. Lo quiero un montón. Es el papá de Eddie Abreu. De Fonsi Abreu. Y Tío. y él tiene un hijo que se llama Eddie también, Ok. pero él es tío de Eddie Abreu, Eddie el que está en Abreu, Puerto el Rico, el montador. montador. Ok. Y él es el papá de Fonsi Abreu. Ok. Él es el papá de Fonsi. Pues Edwin trabajaba en el hipódromo, en el comandante, errando caballos de carrera. Y en el curso anterior, que se había graduado de la escuela, porque lo que pasa con esto es que en esa escuela él la había fundado, era entre Charlie y Edwin. Entonces, el currículo del curso era, tú tenías la opción de coger, eran 8 semanas, tú Ok. tenías la opción de coger 8 semanas errando caballos de paso fino y de paseo con Charlie, o, o las 8 semanas en el hipódromo con Ok. Edwin, o coger 4 y 4. Ok. Pero como yo no trabajaba con caballos de carrera, lo mío era paso fino. Cuando me preguntaron, yo le dije, no, yo lo que quiero es paso fino, Paso ¿me entiendes? fino. Yo lo que quiero es paso fino. So, yo empecé con Charlie. Yo empiezo con Charlie, cojo el curso. ¿Qué pasa? Que cuando yo me gradúo, en la graduación anterior, Edwin necesitaba un ayudante Ok. en el hipódromo. Y Edwin habla con Charlie y Charlie le recomienda un herrador, gran amigo, un hombre que me ayudó muchísimo también. Él se llama Rafa Rivera, ya no está herrando, pero estuvo muchos años de herrador, un gran herrador, un maestro. Entonces, Rafa comenzó a trabajar con Edwin. Se empezó a desarrollar, le empezó a ir súper bien. Y da la casualidad, más que casualidad, eso fue plan de Dios, de Claro. que cuando yo me graduó, esa misma semana, Rafa había aplicado había entrado en la subasta para coger el contrato, para herrar todos los caballos de la Policía Montada de Puerto Rico. Ok. Y ganó la subasta. Entonces estaba con todo el trabajo que tenía con Edwin, con todo el trabajo que tenía en el hipódromo, más todos los caballos de la Policía Montada de Puerto Rico. Necesitaba un ayudante. Sí o sí. Él llama a Charlie, habla con Charlie, le pregunta, y Charlie le dice, pues, ¿sabes? Le preguntó que a quién me recomiendas de los que se acaban de graduar, y Charlie me recomendó a mí. Charlie me recomienda. Omar, esas 8 semanas que yo estuve cogiendo ese curso, yo estuve cogiendo el curso en un carro de un amigo mío que me prestó. Porque en ese momento yo lo que tenía era una bicicleta. Ok. Yo andaba en bicicleta en ese tiempo. Y un amigo mío me prestó un carro. ¿Cómo se llama ese amigo? El amigo se llama José Luis. José Luis, hace rato que no hablo con él, pero él sabe que es mi amigo. Y yo agradecido de él toda la vida. Y ese man me prestó eso por esos 2 meses. Me prestó ese carro. Wow. Y yo terminé el curso y yo le entregué el carro. ¿Qué pasa? Que hablo con Ana María, le digo que me salió ese trabajo en el hipódromo, pero no solamente en el hipódromo, yo me tenía que mover, Sí, exacto. errando los caballos de la Policía Montada de Puerto Rico. Sí que ya tenías varios guisos ya. Entonces, yo lo que hice fue, hablo con Ana María. Pero a pie. Yo estaba a pie, Bicicleta. en bicicleta, pues imagínate, en bicicleta yo no podía hacer Montarle un nada. carretón a la bicicleta y dale muy para abajo. No podía hacer nada, muchacho, no podía hacer nada. Entonces, brother, hasta eso Ana María me ayudó a sacar mi primera guagua, mi primer carro. Wow. Mi primera guagua nueva, de paquete, 0 millas. Fuimos al dealer. Ahí ella me ayudó, me dio la firma, me puso como que yo trabajaba con ella. Wow. No, gracias a Dios, eso fue una gran bendición. Eso fue un ángel que Dios te envió. Completo, eso sin duda alguna. Y gracias a Dios, pues así fue que logré. La otra cosa es que yo llego a... Eso fue otra de las cosas. Yo llego a trabajar con Rafa, fue el que me contrató. Pero cuando yo llego, yo iba a estar básicamente part-time. Mientras Rafa estuviera con Edwin, yo le iba a estar ayudando a ellos. Edwin es un tipo bien jocoso y un tipo de estos bien right true. Tipo que yo llego y sale y me dice, me dice, ¿estabas con Charlie? Sí. ¿Y aprendiste mucho? Y yo le dije, creo que sí, aprendí algo. Y él me dice, te tengo 2 noticias, una buena y una mala. Yo le dije, ok. Pues la mala. Pero eso era arrancando sin conocerme. Ahí, Ese fue el adelante. saludo de él. Y yo le dije, me dijo, ¿cuál te digo primero? Yo le dije, no, pues tire la mala primero para que suavice con la buena. Claro. Me dijo, la mala es que te tengo que decir que no aprendiste nada. Así. Así, pero así.
literal. Ese es el papá de Ponzi. Ajá, sí, sí. No, el que lo conoce sabe comer. Y yo, ok. ¿Y la buena? La buena es que si le pones interés y le echas ganas, aquí sí que vas a aprender. Aquí sí vas a aprender. Y yo, bueno, listo. Vamos Se la pa' encima. acepto. Vamos para adelante. Vamos para encima. Y gracias a Dios, desde ese tiempo, Edwin es, pues en realidad, él es mi maestro de herraje. Estuvimos trabajando allá en Puerto Rico hasta que yo me moví acá a los Estados Unidos. Luego él se mueve acá. Ya cuando él se movió acá, yo estaba en California. Yo lo llevaba a California a herrarme los caballos. Ok. Aquí luego yo regresé para acá. Él era mi herrador aquí hasta que se fue a la República Dominicana hace unos años atrás. Ok. Todavía el día de hoy viene a cada rato, viene, me ayuda, trabaja conmigo. Y si te tiene que herrar un caballo, te herra el caballo. No, es que él viene a ayudarme a herrar mis caballos. Cada vez que él viene, herramos todos mis caballos. ¿Me entiendes? Ese man conmigo no quiere cuenta. ¿Hace cuánto tú lo conoces a él? Pues, brother, eso fue en el... Tenías 20 años, por eso decirlo fue así, en aquel momento. en el 95, por ahí, en el 94, 94, 95. Wow. Sí. A tiempo ya. No, pues va. Hacen 30 años. Va. 31 años. Sí. Va un ratito. Wow. Sí. ¿Por cuánto tiempo estuviste herrando en Puerto Rico? Pues allá yo comencé en el 95 y estuve hasta 3 años, hasta el 98. 3 años, hasta el 98. Que en el 98 es que vienes para los Estados Unidos. Es que me muevo acá a los Estados Unidos. Ok. Ya brincando, esa parte, esa historia de Ana María es bien bonita. No, una historia... Porque la habíamos hablado, pero no la habíamos hablado como que tan al detalle, así, ¿me entiendes? Con Tú me habías detalle. dicho, sí, que ella pues te había lo de la escuela, etcétera, pero así al detalle, ¿sabes? Que te pagó la escuela completa, que te compró tu primer carro, ¿sabes? Que te compró todas las herramientas. Todo, pero es duro. absolutamente todo. Esa señora yo le debo mucho. La Le debo vida. mucho, ella sabe que yo he agradecido toda la vida. Entonces, Toda la vida. te mueves a los Estados Unidos, ¿prendemos luz o no? Te mueves a los Estados Unidos. La historia cuando tú te mueves a los Estados Unidos es la que hemos hablado cuando vas a donde Jorge. En ese momento. Sí. Bueno, yo me muevo a los Estados Unidos. Yo primero me muevo a los Estados Unidos queriendo llegar a Ocala. Ok. Pero no conocía a nadie, no tenía Exacto, conexión tú en Ocala. viniste a Free Willy. A Free Willy el día que llegué a Ocala. Pero Ok. antes de llegar a Ocala, a los Estados Unidos en sí, mi mamá y mi hermano, Ángel Luis, se movieron aquí en el 98. Pero no aquí, yo digo Ocala, pero no, o sea, digo aquí, pero no Ocala. Sí. Ellos se movieron a Popca. Ellos se movieron a Ok. Popca. Y ellos llegan a Popca en el verano del 98. Luego llego yo a principios como en octubre, después del huracán George. Ok. Después del huracán George, cerraron el hipódromo. Estaba todo trancado, estuvo por un buen rato. Iba a estar un tiempo, el hipódromo se destruyó. Cerrado. Y ahí yo decidí. Yo llegué a Popca. Y ahí en Apopka estuve como 2 o 3 meses. Ya en diciembre del 98 es que yo llego aquí a Ocala. A Ocala. Que ahí es que llego, ahí es la historia de cuando llegué donde Jorge. Llegas donde Jorge. ¿Cuánto tiempo le metiste en la finca trabajando con Jorge? Con Jorge yo estuve poco tiempo. Ok. Estuve alrededor de como 3 meses. Ok. De pronto como 3 o 4 meses. La razón por la que estuve tan poco tiempo Sí. es porque Ricky Domenech, un herrador de aquí de Ocala, tuvo un accidente y un caballo le partió una pierna. Wow. Entonces, él siempre él herra solo, él ahora mismo actualmente herra solo y siempre ha herrado solo. Él es el papá de Marquito, De Marquito. el que trabaja con Jaimito. Con Jaimito. Con Jaimito, Ok, de claro, Marquito Domenech. Claro. Sí, gente buena, sí, Ricky sí. es un tipo Muy buenísimo, humilde, muy humilde. Y sí. toda su familia, y Marquito, su nena, todos, gente que los quiero mucho también. Claro. Pues Ricky, un caballo le partió una pierna y él entonces sabía que yo erraba. Y él le erraba a Jorge, él le erraba a muchísima gente, a todos los Suárez en ese tiempo. Y él habla con Jorge y le pregunta si yo le puedo ayudar. Claro. Si yo le puedo ayudar a errar. Entonces, Jorge le dice, me pregunta y le dice, pues habla con él. Y si él te dice que sí, no hay problema. Entonces lo que hice fue que me fui a ayudarle a Ricky. Pero los 3 meses que estuviste con Jorge, ¿nunca erraste caballo?
O errabas, montabas. No. Yo ahí en realidad yo llegué con Jorge, papi. Yo llegué aquí a hacer lo que hubiera que Lo hacer. que hubiera que hacer. Y ahí la plaza que había en ese momento era de limpiar el jaula, ensillar el caballo, tornear el caballo, Que lo que toca. hubiera que hacer. Y ya tú sabes, eso era un campamento duro. Jorge, Ya. Jorge, aparte del tipo de persona que es una buena, ¿sabes? La buena persona que es, el gran profesional que es, eso es una máquina de guerra trabajando. Sí. Nosotros comenzábamos a las 6 de la mañana y nosotros estábamos hasta las 11, 12 de la noche. En ese tiempo Jorge manejaba alrededor de 200 caballos, Omar. Wow. En ese tiempo Jorge tenía en la finca 4J, que es donde está Javier actualmente. Esa finca Jorge la tenía llena de caballos. Ahí habían alrededor de 80 a 100 caballos. Wow. Jorge manejaba la finca Hacienda La Sierra, la finca de Rubén Sierra, Sierra. que habían alrededor de 100 caballos. Y en esos días Jorge había comprado la finca del lado, que después pasó a ser de Sofía. Y en esa finca la tenía llena de caballos también, ¿no? En caballo por todos lados. Más de 200 caballos se manejaban en ese tiempo. Entonces, había trabajo para tirar para arriba. Entonces, nosotros le metíamos parejo ahí, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Eso era un campamento bueno, duro, fuerte, buenísimo. Y ahí había gente buena. En ese tiempo estaba Luisito Mundo ahí también con nosotros. Y habían otros muchachos más y fue un buen trabajaba campamento. duro. Sí, durísimo. Luego, ¿cuándo, en qué momento? Yo sé, una vez estábamos hablando, ¿verdad? Y me contaste una anécdota donde antes de irte para Criadero de Milagros, tú te vas para una finca, pero esa finca tú te fuiste completamente engañado. Fue antes de Criadero de Milagros. ¿Cómo esa vuelta donde las personas no hablaban español, tú no hablabas inglés? Se supone que tú fueras como montador. La vuelta no fue así. Háblame un poquito de esa, ¿verdad? Medio resumido. Cuéntame un poquito de eso. Mira, Omar, pues, esas son las cosas que a veces pues la gente de pronto a veces ve hasta cierto punto la gloria que Ve el fruto de ahora, pero no sabe. lo que uno esté viviendo en este momento, pero no conoce bien la historia, ¿me entiendes? Y todo lo que uno pasó, especialmente cuando yo hablo con los muchachos jóvenes que vienen subiendo, que en realidad a la mayoría le ponen las cosas en bandeja de plata, o sea, y la Claro. tienen fácil. Hoy día sí. Hoy en día y la tienen fácil, ¿me entiendes? Y la tienen fácil. Mira, esa historia que me estás preguntando, ya esa historia es cuando yo me muevo a California. Ok. Cuando yo me muevo a California. Pero antes de yo moverme a California, la historia de cuando yo llegué donde Jorge, esa es otra historia que es de contar para que la gente sepa. Cuando yo llego donde Jorge a mí no me conocía, yo no lo conocía, Jorge a mí no me esperaba, Jorge no sabía, no tenía ni idea. ¿Quién tú eras? Quién yo era, ni que yo iba a llegar ese día ahí, que yo me iba a aparecer. Yo me aparecí con mi maleta. Tú le dijiste a tu mamá, voy para allá y voy para allá. Sí, quedo. mi mamá tenía un amigo que un día salió y le dice, Laura, tal día tengo que ir a Ocala. Y yo le dije, ¿puedo ir contigo? ¿Te acompaño? Me dijo que sí. Cuando me fue a recoger, yo salgo con mi maleta. Yo le dije a mi mamá, yo voy para Ocala y me voy a quedar en Ocala. En ese tiempo, man, no había ni GPS. El señor lo que tenía era un mapa. Y yo no tenía dirección exacta. Yo la única dirección, yo sabía que era en el área de Pedro. Yo sabía el área. Yo no sabía el número de la casa, yo no sabía nada. No había manera de llegar. Pues nada, yo me monto con el señor, venimos aquí, subimos Ocala. Cuando vamos bajando, vamos nuevamente bajando para Popca, entramos por ahí por la 42, llegamos al área de Pedro, estamos perdidos, casi nos vamos. Yo le digo, yo no tenía celular. Él le digo al señor, deme la oportunidad de llamar. Ya yo había llamado 2 veces, nadie me contestaba. Wow. La tercera vez que yo llamo, me contesta la abuela de Jorge Suárez. La abuela Mané, la difunta Mané, fue la que me contestó. Y ella me contesta, yo me presento, le digo que estoy buscando la finca, que estoy perdido. Y estaba a la vuelta de la esquina. Wow. Estaba a la vuelta de la esquina. Habíamos dado vuelta por todo eso. Habían pasado por el lado, básicamente. Posiblemente. Y no sabíamos dónde era. Pues nada, pam. Allá yo llego. La señora doña Mané me está dando las instrucciones de cómo llegar a la finca de Jorge. Porque eso fue a 4J que yo llegué. Cuando yo estoy saliendo para la finca de Jorge es que está llegando ahí. Jorge llegó. Y ahí cuando Jorge llega,
yo me presento, pero yo lo veo que él viene a hacer algo, yo rápido le digo, yo no le quiero tomar mucho de su tiempo, ¿qué va a hacer? Si va a hacer algo, yo le ayudo. Él me dice, no, vamos a ver para recitar unos potros. Yo de una le dije, ok, listo, yo le ayudo. ¿Dónde están los jaquimones? ¿Dónde están los potritos? ¿Cuáles son? ¿Dónde están los jaquimones? Fui, busco un par de jaquimones, vengo Y él para me acá. imagino preguntándose de dónde salió este. Pues imagínate, él me miraba y él me miraba y yo estoy seguro que eso era lo que le pasaba por la mente. Entonces, pues Wow. ahí yo iba y él empezó, vio pues, más La o menos iniciativa tuya. la iniciativa y el interés mío, me empezó a preguntar ciertas cositas y cuando empezó a conectarme, vio que lo que yo le estaba diciendo era algo genuino, pues yo le dije de dónde yo era, de dónde me crié, con pam. Y brother, cuando ya terminamos de bregar con los potros, Jorge me pregunta y me dice, ¿y tú trajiste tus cosas? Y yo le dije, sí, yo traje mis maletas y yo me vine a quedar en Ocala. Y él me dijo, pues bájala. Yo tengo un cuartito ahí en mi finca, te quedas allí conmigo. Ya. Voy para allá y le digo, Julio, dígale a mi mamá Que me que me quedé. quedé en Ocala, en casa de Jorge Suárez, que después la llamo cuando tenga tiempo. Y así es la historia de cómo yo llegué a Ocala. A Ocala. A Ocala. Y ya de ahí, pues entonces fueron, pues, estuve en Ocala, yo estuve solamente 3 años. Yo llegué en el 98, en el 2001. Es que yo salgo a California y es la historia que me preguntaste. Yo salgo en el 2001, una persona me llama y me hace un ofrecimiento de trabajo. Me hace un ofrecimiento. Ya esa persona me había hecho un ofrecimiento donde en ese momento lo que me ofreció no me pareció, le dije que no y luego me hace este ofrecimiento y es para California. ¿Ok? Cuando yo llego allá a California, man, nada de lo que me ofreció Era. era. Ay. Pero cuando te digo nada, es que no era nada ni de las facilidades de la finca. Pues yo llegaba a California sin nada. No tenía dónde dormir, dónde vivir. No tenía carro para moverme. Ni el salario que él me había ofrecido era el mismo. Era menos. Para que tú tengas idea. Wow. A nivel de que yo llego, yo no hablaba inglés. Él no habla español. Y los patrones no hablaban español porque el que me hizo la conexión, el que me llevó, el que me engañó, no eran los El jefes. patrón, ok. Era otra persona que estaba entre medio. Sí. Estaba entre medio. Y ese man, eso fue que yo llegué allá y eso fue un shock para mí. Eso fue duro. Que te voy a ser bien honesto. El mismo día yo me quería regresar. El mismo día yo me quería regresar. Gracias a Dios, que pues como el plan de Dios es perfecto, la jefa mía en ese tiempo, la que iba a ser mi jefa, cuando ella llega y empieza a hablar conmigo, a tratar de hablar conmigo, y ve mi frustración, ella llamó a un amigo cubano que tenía, Cristóbal Rodríguez, y llama a Cristóbal y le explica. Él le dice que me pase el teléfono. Él habla conmigo, me pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo le digo, bueno, que yo llegué aquí, está así más o menos, veo esto, no entiendo, veo lo otro, tampoco entiendo esto, pero entiendo que más esto puede ser esto. Y ahí él le hizo 2 o 3 preguntas a ella y me dijo, ¿sabes qué? Espérame ahí, quédate tranquilo, relájate, que yo voy para allá y vamos a resolver todo esto. Él te dijo. Me dijo él. Básicamente siendo mediador con ella porque se comunicaron. Exacto. Pues entonces él llega. Cuando él llegó, yo estaba mal en un nivel de frustración que... Grave. Yo le dije, lo primero que le dije al señor fue, dígale que me saque el pasaje para mañana Que mismo, me voy. que yo me voy. Mañana. Que yo me voy mañana. Entonces, nada. Ahí el señor me cogió, me llevó para su casa, bueno, me llevó para su casa, no. Él me llevó para su finca. Para su finca, al nivel de que él me llevó para su finca. Y yo estuve, el primer mes que yo llegué a California, yo estuve durmiendo en una camita twin, en una jaula. En una jaula. Porque él no tenía apartamento. No llaman nada. Él no tenía apartamento. Pero, ¿qué te dio con quedarte y no volver para acá por Ocala? Pues mira, mano. ¿Qué fue lo que me dio con quedarme? No fue lo que me dio. ¿Qué me hizo quedarme? ¿Qué te hizo que me quedara? Claro. Esa noche, yo llamo para acá. Y yo llamo a las
a la que era esposa mía en ese tiempo. Ok. Y le estoy contando y le digo que me quiero regresar. Cuando ella ve mi frustración y que yo lo que me quería era regresar, ella le dice a mi mamá coge el teléfono. Y hasta ahí. Se acabaron las ganas. ¿Qué de pasa? volver. Lo que sucede con esto es que cuando a mí me hacen el ofrecimiento, ellos querían que yo fuera un fin de semana a ver el ambiente, a conocer a los jefes. Si me gustaba, me regresara. Yo tenía acá una finca donde ya estaba cogiendo caballos por mi cuenta y entregara a los animales, cuadrara todo y regresara para allá. ¿Qué pasa? Eso fue Dios. Dios puso en mi corazón que en un fin de semana podía haber solo apariencias. Y cuando entregara todo acá y volviera para allá, todo podía ser diferente. En un fin de semana todo es color de rosa. Claro, Como cuando claro. uno va de vacaciones. Todo de vacaciones. Maquillaje. Exacto. Ese fin de semana, perfecto. Vete a vivir un año ahí en ese lugar. Todo cambia. Pues sentí llamarlos y decirle que yo me iba a ir por un mes. Y que si en un mes yo no estaba contento, las cosas no estaban funcionando, Ahí va. yo me regresaba. Y esa fue la condición que yo le puse, y que me sacaran el pasaje de ida, no de venida. Ok. Con esas fueron las condiciones que yo me fui. Eso mi mamá lo sabía. Y ella sabía que eso era Dios que lo había puesto en mi corazón. Ya. Entonces, cuando yo cojo el teléfono, mi mamá coge el teléfono. Te bajó por Me dice, medio del plato. Me dice, ¿qué pasó? Ajá, ok, Me dijo, tú te fuiste de aquí con una dirección, con una instrucción. Meta mano. Y fue de estar un mes. El mes no ha pasado. Lo que lleva es un día. Así que usted se queda ahí. Mete mano, eche el resto y hablamos en un mes. Si al mes las cosas está igual o peor, de una arranca para acá. Si no, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Ponte los zapatos y amárrate los gavetes. Ya, Omar, olvídate de eso. Esa misma noche yo me tiro de rodillas. Brother, no a cuestionar a Dios, porque yo gracias a Dios nunca he cuestionado a Sí, Dios, ¿me seguro. entiendes? Yo sé que Dios todo obra para bien. A pedir fuerza, dirección, fuerza. Todo y todo. obra para bien, ¿me entiendes? Eso, en realidad fue a eso, ¿me entiendes? Dios mío, dame fuerza, dame fuerza, tú sabes cómo yo me siento, tú sabes con la motivación que yo venía, las ganas que yo tengo, yo le quiero meter mano a esto. Y te encuentras de repente, tú llegas y cuando ves ese panorama, que es todo lo contrario, tú dices, ¿qué está pasando aquí? Claro. Eso fue una gran sorpresa. Omar, al otro día yo amanecí nuevo, vamos para encima. ¿Cuánto le metiste allá arriba? 14 años. 14 años con esa gente. Bueno, no con esa gente. No, pero con esa gente, yo digo, en esa finca. Yo con ellos, eso fue con el rancho de Caché. Ok. A mí quien primero me contrató, esa gente, era la señora Marta Coolidge, del rancho de Caché. Ok. Ella era una directora y productora de cine en Hollywood. Ok. Y estuve con ellos 4 años. 4 años. Yo llegué en el 2001, estuve hasta el 2005. Ahí en el 2005 es cuando me contrata Bob Osborne del Rancho de Milagro. La máquina de guerra. Del Rancho de Milagro. Que de igual manera, ese trabajo, el trabajo del Rancho de Milagro no era para mí. No. ¿Cómo tú conoces a Bob? Pues mira, Bob entró a los caballos. Un señor que se llamaba Gustavo González, que empezó a hacer unas promociones y tenía caballos y vendía y negociaba caballos. Y Bob le compra los primeros 2 caballos, se los compra a don Gustavo. Y esos 2 caballos, don Gustavo los trajo de Montana y se los iban a él se los iban a traer y se los iban a entregar en un show. Me acuerdo, en Santa Bárbara, California. Y cuando llegan, Bob va a recoger los caballos, pero aprovechó y se quedó todo el fin de semana en el show. Él nunca había ido a un show de Paso Fino. Y los caballos él los compró como para pasear. Los compró como para pasear. Pero entonces, lo que Bob hizo, se quedó todo el fin de semana en el show, viendo, conociendo. Y le gustó. Y se le gustó y dijo, yo quiero empezar a hacer esto. Claro. Yo me quiero ir por esta ruta. Luego de ahí, me llama un día, ahí hicimos conexión, y llama a la finca, él no me llamó a mí, llamó a la que era jefa mía, Marta Coolidge.
Y le dijo que estaba comprando unos caballitos. Mentira. Quien llamó fue don Gustavo. Don Gustavo llamó, dijo que estaba buscando unos caballitos y nosotros le vendimos los primeros caballos. Los primeros caballos de show. Ok. Se los vendí yo. Yo le vendí 2 caballos. Pero él tenía su finca, él había comprado una finca, se los llevó para su finca. Él tenía una muchacha allá que se los movía. Y así fue que yo lo conocí. Así fue que yo lo conocí. Lo del contratar para empezar a trabajar con él, eso fue después más adelante, que él siguió yendo a los diferentes shows. Una vez estamos en un show, ya él había decidido contratar un entrenador. Ok. Un entrenador dentro de las opciones que había visto. Él ya había ido a varios, había conocido todos los montadores que habían, quienes estaban disponibles en el área. Y ellos le hacen el ofrecimiento a mi hermano para llevárselo para allá. ¿Qué pasa? Que mi hermano no hablaba inglés. Entonces yo fui de intérprete. En ese momento ya tú hablabas inglés. Sí, Omar, yo gracias a Dios. ¿Y te pusiste para la vuelta? No, yo me puse para la vuelta. Yo te puedo decir que yo en cuestión de 6 meses ya yo estaba, que me defendía bastante bien y en un año ya yo le estaba metiendo el inglés. Ya yo le estaba metiendo el inglés y pues todavía sigo aprendiendo inglés, ¿me entiendes? Pero fluía y sin miedo. Claro. Y quiero que sepa, ¿tú sabes cómo yo aprendí inglés? Que hoy en día están todas las facilidades de aplicaciones, 1000 cosas, internet, tienes todo a la mano, todo gratis. ¿Tú sabes cómo yo aprendí inglés? ¿Cómo? Con un diccionario y un librito que compré en una librería que decía aprende inglés rápido. Yo no sé ni cómo se llamaba ese titular de ese libro. Y yo con ese librito y ese diccionario fue que aprendí inglés. Aprendiste. Todo es cuestión de interés, todo es cuestión de echarle ganas, ¿me entiendes? Y así fue. Ahora, yo me comí ese diccionario, me comí ese librito y yo hacía mi tarea. Claro. Yo lo que hacía era, yo sabía por lo menos, yo comencé con lo que era en mi trabajo, lo que yo sabía que tenía que decir, lo que tenía que hablar. Entonces yo venía, yo escribía lo que yo quería preguntar, lo que yo quería decir, lo buscaba en el diccionario, lo escribía en inglés, lo practicaba y así fue que comencé. ¿Y te pusiste para la vuelta? Y así yo me puse de una, pero full. Cuando vas de intérprete para tu hermano, el trabajo era para tu hermano no coge el trabajo, lo terminas cogiendo tú. Lo termino cogiendo yo. El señor, cuando nosotros llegamos, el señor Bob hace el ofrecimiento, dice lo que él ofrece, no solamente lo que ofrece, lo que él quiere hacer. Él decía, pues lo que él dijo fue, yo quiero tener uno de los mejores criadores del mundo. Y yo quiero que lleguemos a competir, criemos caballos de alto nivel y lleguemos a competir local, nacional e internacional. No solamente lo que él nos ofreció y lo que él quería hacer. Luego fuimos, nos llevó a la casa, todo lo que él ofreció. En ese momento yo le digo a él, si me da unos minutitos para entonces yo hablarle esto más detallado con Ángel Luis. Y regresamos. Claro. Salimos afuera y ya yo había maquinado, ya yo tenía todo preparado de cómo podía funcionar la vuelta, ¿me entiendes? Yo lo que le dije fue rápido a Ángel Luis. Yo le dije, papi, esto es bien sencillo. Si tú me garantizas a mí que en cuestión de 3 meses tú te vas a poner las pilas y que 3 o 4 meses máximo, ya tú vas a aprender lo suficiente inglés que tú te puedas entender con este hombre, el trabajo es tuyo. El trabajo es tuyo porque el trabajo es para ti. Claro. Pero si eso no es así, si tú no estás seguro, tú de una me lo dices y el trabajo se lo acepto yo porque este hombre no lo podemos dejar ir. Claro. ¿Entiendes? Esta oportunidad no la puede dejar pasar. No la podemos dejar ir y tampoco la podemos coger a medio pocillo. Claro. Y que a los 2 o 3 meses el hombre esté frustrado, rochado y termine quitándose, como le ha pasado muchísimo. Mucha gente. Como le ha pasado a mucha gente. Uh-huh. Pero le dije, yo mientras el señor iba ofreciendo, hablando, lo que él quería hacer, yo sentí y entendí que era la oportunidad que yo había estado esperando y que yo estaba preparado. Pero de igual manera yo estaba pensando, ¿y mi hermano qué hago con él? ¿Dónde lo dejo? ¿Dónde lo acomodo? Y ya yo tenía el plan de que mi intención era dejarlo donde Marta, que era yo ya llevaba 4 años donde ya yo le había organizado el criadero a Marta. Cuando yo llego donde Marta, man, habían 49 caballos. Pero 49 caballos que los unías todos y no hacían uno. No hacían uno. Había una que era la mejor, era de placer. La mejor era de placer. Entonces yo de ahí,
Yo le reducí, cuando me voy 4 años después, yo le dejo el criadero con 12 caballos. Y 12 caballos ya de una Mejor, calidad de completamente diferente. Yo le compro a ella la yegua JR Finura, una hija de Reflejo de la Estancia, una yegua extraordinaria. Tenía su temperamento, pero una yegua extraordinaria, una yegua que Rubén Sierra había pagado cientos de miles de dólares por esa yegua. So, ya lo de tú armar criadero no es de ayer. No, claro que no. O sea, ya tú vienes ya con el instinto de crear un criadero desde que básicamente desde que tú pisaste California, por decirlo así. Los primeros 4 años tuyos de escuela, de cómo organizar un criadero, fue con ellos. Fue allá. ¿Cómo que se llama? Rancho de Caché. Rancho de Caché. De ahí ya es donde tú adquieres la experiencia, ¿verdad? De cómo de pronto manejar un criadero. Y ahí es que te mueves para Criadero de Milagro. En ese tiempo era el Rancho de Milagro. Rancho de Milagro. El Rancho de Milagro, sí. ¿Cuánto tiempo le metiste con Bob? 9 años. 9 años. 9. En esos 9 años, resumido, háblame los caballos más importantes que tuviste allí, los logros más importantes que llegaste a obtener en el Rancho de Milagro. Pues mira, Omar, nosotros, gracias a Dios, nosotros arrancamos en el año 2005. De los primeros, el primer caballo que yo compro es el caballo del Portal de la Luisa. He escuchado mucho de ese caballo. Portal de la Luisa, ese es nada más y nada menos que el papá de la 4 veces campeona mundial, Lunita de Milagro. El Portal es un caballo que yo lo compro cogiendo 5º puesto en un Spectrum. 5º puesto. Ese caballo había ganado la mundial en proceso en el 2003 en Colombia. Bien crudito. Ok. Caballo que no mostraba mucho. Fue bien consistente y ganó. Luego lo habían traído aquí a los Estados Unidos. Y en el 2004 lo trajeron. Lo sacaron un show pequeño en Miami, ganó. Luego ahí llega en el 2005, entonces ya él entraba en la clase de potros de 4 años. Ok. De 4 años. Llega al Spectrum y en el Spectrum coge 5º. Pero aún cogiendo 5º, yo llegué a ese Spectrum buscando animales para comprar. Ok. Buscando animales. ¿Fuiste sin caballo o fuiste? No, pues si no había nada en la finca, no yo había no tenía, inclusive en ese Spectrum yo estaba haciendo la transición Ok. del rancho de Caché al Rancho de Milagro. Al Rancho de Milagro. Entonces, yo llego a ese Spectrum y como nosotros lo que queríamos era desarrollar un criadero, pues yo necesitaba yeguas y necesitaba un caballo. Voy viendo todas las clases. Ese Spectrum fue en Tampa. No, ese Spectrum fue en Kissimmee. Y yo me sentaba arriba en los bleachers, en lo más alto por allá solo, para que nadie me molestara. Y yo analizaba todas las clases, todo lo que entraba, desde que entraba hasta que salieran. Y yo veo ese caballo, y Omar, en las primeras 2 vueltas, ese caballo era el mejor. Era el mejor. Ese caballo, lo que pasaba es que el caballo cuando se calentaba, se cansaba, se pesaba en la rienda y lo tenían que dejar ir rodar, ¿me entiendes? Entonces terminaba casi a paso largo. Claro. Y así cogió 5º. Pero era el más lindo, era el más fino, era el más de todo. Para mí era el mejor. Tenía las cualidades que tú querías. Para mí era el mejor. Nada, después de eso, yo allá lo probé en el show. Después de haberlo probado en el show, vine acá a la finca, Ocala, y lo probé 2 o 3 veces. Y ahí decidí comprarlo. Y así, ese fue el primer caballo. Pues lo compramos. Luego de ahí, ese mismo año, 2005, yo lo llevo a California. Allá gané como 2 shows allá, clase y campeonato. Lo llevo al Nacional ese mismo año y en el Nacional, en un grupo de 28 potros, ganamos unánime. Los 5 jueces me dieron primero. Wow. Y en ese grupo de 28 potros estaban más o menos los 18 con los que él salió en el Spectrum. Y como 10 más que se le añadieron del resto de la nación. Ok. Y por ahí, pues, ese caballo tuvo una carrera corta, porque lamentablemente ganamos el Nacional,
Eso fue en el 2005. Teníamos planes de llegar a Puerto Rico a la Mundial. En ese tiempo sangran el caballo y el caballo salió positivo de piroplasmosis y nos los ponen en cuarentena. Y me lo tuvieron 5 años en cuarentena. Hasta el 2010. El portal estuvo en cuarentena, pero es que ese caballo no tuvo carrera, por eso ese caballo la gente no lo conoció, por eso ese caballo no solamente carrera en pista, por eso ese caballo no tiene carrera, no tuvo una gran carrera como reproductor, porque ese caballo no lo conocía la gente. ¿Estuvo cuánto? 5 años en cuarentena. 5 años en cuarentena. Y cuando un ejemplar está en cuarentena no puede competir, no puede hacer nada. Claro que no podía salir ni de la finca. Wow. Y gracias a Dios que nosotros hicimos un acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y por eso nos los permitieron en cuarentena en la finca, porque a él lo cogieron, la cuarentena de él comenzó aquí en Ocala. Se supone que de donde él lo pusieron en cuarentena, ahí él se quedara y él no se pudiera mover de ahí. Y él lo ponen aquí en una finca, aquí en Ocala, y él estaba en cuarentena, en una jaula, separado. Se supone que él hubiera estado ahí. Ellos nos dieron 3 opciones. Sacarlo del país a cualquier otro país que nosotros quisiéramos que lo aceptaran, ponerlo a dormir o dejarlo en cuarentena aquí. Y nosotros teníamos que pagar los gastos, la cuarentena y eso por todo el resto, pero entonces, ¿cuál era el motivo? Sí, nada, llegamos, nosotros hicimos un acuerdo porque entonces le preguntamos, nosotros queríamos saber qué era lo que estaba pasando. Ese caballo acababa de llegar un año de Colombia. Entonces, lo que sucede es que en el 2005, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos implementa lo que es la prueba ELISA. La prueba ELISA, originalmente, hacían una prueba, que no recuerdo bien el nombre, claro, que esa prueba lo que buscaba era solamente detectaba el virus. Entonces, ellos venían, le daban un tratamiento en un momento dado que básicamente casi mataban el virus y el caballo pasaba. La prueba ELISA buscaba, rastreaba los anticuerpos. O sea, que en cualquier momento que el caballo hubiera tenido, eso iba a salir positivo. Hicimos un acuerdo y durante esos 5 años ese caballo estuvo en un protocolo que desarrolló aquí el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para poder, lo que hicieron fue que llegaron a un acuerdo donde los caballos, ellos le daban un tratamiento que cuando los niveles de traza llegaban a creo que era como un 3%, algo así, pues ya ellos ahí decidieron que ahí el caballo podía ser release. Okay. Ya lo podían sacar de cuarentena. Y así fue que acuerdo de eso. Exacto. Y así fue que logramos. Después de 5 años, el caballo pasó por varios protocolos, fueron muchas cosas y pues 5 años que estuvimos bregando con eso. ¿Qué otros caballos más? Yo sé que la luna llena. Pues la luna llena, de igual manera. Esa yegua yo la compré jovencita, esa yegua yo la compré recién empezada, una yegua con su temperamento, gracias a Dios la pudimos desarrollar. Con esa yegua me enseñó mucho a mí. Esa yegua en realidad es el caballo que más a mí me enseñó. Esa yegua llegó a mis manos en un tiempo pues, importantísimo en mi carrera, ¿me entiendes? En mi carrera esa yegua en realidad fue la que a mí me catapultó y me pudo, pues básicamente me llevó arriba, ¿sabes? En cuestión de nivel de entrenador profesional. Porque esa yegua yo la cogí crudita. Era una yegua extraordinaria y gracias a Dios con esa yegua hicimos una gran carrera. Con esa yegua yo gané todo. Tú bajabas de California con ella. Las competencias más importantes. Sí. Con esa yegua yo gané Nacional, Mundial, Grand Prix, Spectrum. Con esa yegua yo gané todo. Esa era una yegua guerrera. Eso fueron grandes batallas. Esa competencia, una de las competencias más reñidas que hayas tenido con ella, ¿en contra de quién? ¿En dónde fue? ¿Qué competencia fue? Pues mira, con esa yegua yo tuve varias competencias reñidas. Con esa yegua yo experimenté posiblemente casi todo lo que uno puede experimentar con un caballo en la pista, Omar. Una cosa impresionante. Esa yegua me enseñó tanto. Yo jovencito, chamaquito, empezando, aprendiendo con todas las ganas del mundo. Y con esa yegua fue desde las competencias más fáciles que yo he podido hacer. De decir clase y campeonato, por ejemplo, Grand Prix 2008. Una competencia como el Grand Prix, que era una competencia de dinero, la competencia que más dinero han dado en la historia. Claro que sí. En premios metálicos. Y esa yegua ganar clase y campeonato
sola, que me paraban en una esquina y ponían a todo el mundo a seguir compitiendo y dándole, y mueve para allí, mueve para acá. Y al final yo ganaba. O sea, ella le daban el premio sola. O sea, que me paraban. Hacíamos la clase regular y luego de ahí empezaban a comparar todos los otros. Sí, la yegua estaba muy sobresalía demasiado. Y clase y campeonato, esa yegua lo ganó así. Pero de igual manera, te puedo decir, clases duras. La Mundial del 2007 en Jacksonville contra la Salomé de Lusitania. Dura. Pues claro, una competencia durísima. La Salomé era una yegua que Besilú acababa de comprar en Colombia, habían pagado un dineral. Y esa gente, pues, una gente que tienen una estrategia para todo lo que hacen. Claro. Ellos no solamente trajeron la yegua y se la dieron acá, ellos tenían acá de los mejores montadores, tenían a David Castro, tenían a Alberto Sierra, pero ellos no se la querían jugar, porque hacía poco que la compraban. Trajeron a Rafael Clavijo, el que la domó y el que la montaba en Colombia. Y eso fue una competencia bien, bien reñida. En esa competencia habían como 30 potrancas. Y al final nos pusieron a comparar a él y a mí. Y eso fue duro. Esa fue uno de los mejores eventos de toda la mundial. Wow. Luego de ahí, en un Spectrum en Miami, en el Tropical, con Aleidita Ortiz en la Reina de la Estancia. Con esa yegua también tuvimos una competencia bien, pero bien reñida. Y Aleidita mandando caliente para allá. Sí, pues Aleidita es una dura. En un nacional. Uno la ve así bien calladita, bien tranquilo, humilde, ¿verdad? No, pero Aleidita es una dura. Aleidita cuando montaba, y ahora ya no monta tanto, pero antes montaba, le metía. Wow. En un nacional tuvimos también una competencia bien dura contra Jimmy en la Aurora de HH. Okay. En la Aurora de HH. Y gracias a Dios tuvimos grandes competencias bien reñidas. Esa es una de las yeguas de mis amores. Esa yegua yo la amaba. Esa era una de mis yeguas. Una yegua extraordinaria, guerrera. Luego de ahí, pues, esa yegua me dio las gemelas. Esa yegua me da la lunita, me da la luna llena de milagros. Esa yegua me dio otra yegua también extraordinaria, que la vendí jovencita, de 3 años, pero era extraordinaria, con el caballo de retorno de la hacienda, de LM, que en realidad era el retorno de la hacienda. Okay. Se llamaba La Tempestad de Milagros, una yegua extraordinaria. Hay una yegua también que es importante en el Paso Fino, que esa yo la vendí potranquita, pero esa yegua yo la crié, se llama la Portalinda de Shelbrand. Es la yegua base del criadero de Fox Hills Farm. Okay. Pero esa yegua yo la crié. Fox Hills es el criadero de los Cantrell. Ok. De los Cantrell. Y esa yegua, la Portalinda de Shelbrand, pues yo la vendí potranquita y ellos le pusieron el apellido de Shelbrand, pero esa en realidad era Portalinda de Milagro. Ok. Portalinda, que la castaste tú. Esa la crié yo. De ese tiempo, hablando de lo que era el rancho de Milagro, yo también, no solamente en la categoría de fino, ¿me entiendes? Yo, gracias a Dios, nosotros nos pudimos destacar en todas las categorías, en todas las divisiones, en performance. Nosotros compramos la yegua Dulce Amenaza de Santa Gertrudis, que fue gran campeona nacional, me parece que en el 2006, ganándose a la Maraquita 3, a la Llamarada del Idilio, ¿sabes? Que eran las yeguas fenómenos de performance en ese tiempo. Ese apellido, ¿de dónde viene? ¿Cuál? Gertrudis. Pues el criadero Santa Gertrudis es uno de los criaderos más importantes que existió en Colombia. O sea, es de donde viene la yegua que montaba Alvin, La Gaita. La Gaita Okay. Y muchos otros. Esa gente, eso era un criadero bien importante en Colombia. Esa yegua era bien, a mí me encantaba esa yegua. Una mostra y hermosa. Esa también es una de mis yeguas favoritas de toda la vida. La Gaita, me encantaba. Esa yegua, yo viví enfermo. Esa yegua, unos cruces con esa yegua, con estos caballos que hay hoy en día. No, sí. Porque en aquellos tiempos, la habilidad que tenía esa yegua. Esa yegua era extraordinaria y pues imagínate, a mí me tocó competir mucho con ella. Producción, ¿cuánto llevamos por ahí ya? 1,7. Estamos ya mismo estamos dejando. No, papá, no. De esto viene una segunda parte. Exacto. De esto viene una segunda parte. Para dividirlo en 4. Sí, estamos ¿verdad? A todos los que están viendo esta entrevista,
viene una segunda parte de esta entrevista, no la vamos a cortar ahora, pero viene una segunda, vamos a darle un par de minutos más. Viene una segunda parte de esta entrevista. Vamos a cerrar lo que es el Rancho de Milagro, ¿verdad? Vamos a quedarnos en lo que es el Rancho de Milagro, porque todavía hay muchas cosas más, ¿sabes? Tú, para decir así un pisco labio, tú estuviste con Jimmy, ¿sabes? Bueno, hay muchas cosas más que hay que hablar, que mucha gente no sabe. Vamos a cerrar con Rancho de Milagro, pero viene una segunda parte de lo que sigue después de Rancho de Milagro. Nos quedamos en la gaita. Pues la gaita es una yegua extraordinaria que a mí me encantaba. Yo vivía enfermo de esa yegua. Me tocó competir muchas veces con ella. En momentos ella me ganaba, yo le ganaba. ¿Bajo la monta de quién? De Alvin. De Esa Alvin. yegua siempre la tuvo Alvin. Ok. Siempre la tuvo Alvin. Pero esa yegua me encantaba, me enfermaba. Honestamente me enfermaba. Una yegua impresionante. Sí. Impresionante. Esa era una de mis yeguas favoritas. Ujú. Luego de ahí, lo que fue el Rancho de Milagro, Mala mía que te interrumpe, yo pude ver ¿verdad? Que es lo que lo veo en ti. Yo veía la dedicación que él le dedicaba a esa yegua, ¿verdad? Y yo me preguntaba, yo decía, contra. Hoy en día puedo ver, pues porque lo veo en ti también, cuando una persona se le dedica así de esa forma a un ejemplar, ¿me entiendes? ¿Sabes? Yo te he visto dedicándole a ciertos ejemplares de una forma bien especial. Y eso él lo hacía. Él tenía sus nenas lindas, ¿me entiendes? Porque había una yegua alazana, que esa yegua alazana él la amaba mucho. Inclusive, él perdió una clase, y ¿sabes? Él podía ganarle esa clase, y no le exigió más a la yegua porque la yegua venía de un proceso donde por poco la yegua se muere. No me acuerdo el nombre de la yegua, era una yegua alazana, bella, preciosa, Torcoroma, buenísima, esa misma. Él pudo haber ganado la clase y no lo hizo por no exigirle más a la yegua. Y me acuerdo, esa clase fue peleando con Javier Suárez. Javier Suárez andaba en la yegua, en la hija de Capuchino Mora. La gloria. La Ajá, gloria del culminante. del dueño era de Puerto Rico. Ajá. Una yegua extraordinaria Sí. también, él la tiene muy buena. Pero sí, ahí yo decía, ¿sabes? El cariño y de verdad lo veo en ti. No, sí, eso es así, Omar. Eso es parte del éxito. Eso es una diferencia bien grande, ¿me entiendes? En esto es como todo. Y hay que ser realista. Y cuando uno está compitiendo y uno tiene animales de ese nivel, pues uno siempre trata de dedicársele a todo. Pero hay que ser realista. Hay que ser realista, ¿me entiendes? Cuando uno tiene un animal de ese nivel, que el nivel de exigencia en todo el sentido de la palabra es mucho más alto, pues eso mismo le exige a uno como profesional una dedicación mayor, ¿me entiendes? Una dedicación mayor. Entonces, yo te puedo decir, por ejemplo, yo ya en realidad, pues, yo monto, pero no monto con esa pasión, es la realidad, ¿me entiendes? Pero Más cuando que te le pa- pones, más te que- le pones. Sí, Ahora mismo porque... yo vi esta yegua negra ahora mismo y esa yegua de cuando yo la vi la otra vez a Sí. como la vi hoy, Sí, porque es día y si uno noche. se dedica, pero a lo que me refiero es que en ese tiempo yo montaba con una fiebre porque yo Sí. quería ser grande, yo quería estar arriba, ¿sabes? Yo quería ser de los grandes. Hoy en día no tienes esa hambre. Montando no. Tú no. No, montando no. No, honestamente no. Montando a mí, sacar en un show, no sacar, te voy a decir la verdad, Claro, yo prefiero mismo. no sacar. Sí, Yo o sea, prefiero tú no me lo has sacar. A mí, dicho. a mí ya, yo no quiero competir. Tú me Yo en lo has realidad no dicho. quiero competir. Lo mío es la crianza. Tú me lo has En dicho. crianza, yo todos los días estoy mirando tú sueñas con eso. cómo puedo seguir mejorando en lo que es la crianza. No montando. Pues montando lo hago porque me toca, Porque te porque estoy toca. montando actualmente. Y como tengo el compromiso, pues me le dedico. Pero, ¿qué se siente? ¿Verdad? Esto, vamos a cerrar. Acuérdense en donde nos quedamos. Viene una segunda parte de esto. Porque ya producción me está diciendo que tengo que cerrar. Pero, ¿qué se siente saber? ¿Verdad? Y esto lo digo acá a modo de fronteo. ¿Qué se siente saber que tú miras un ejemplar y tú dices que todavía yo le meto? ¿Sabes? Por ejemplo, esa yegua negra, que cuando tú me la enseñaste, ¿verdad? La yegua estaba completamente descompuesta. La veo hoy, es otra yegua. ¿Verdad? Igual que otros, ¿me entiendes? Por decirle la Silén. ¿Sabes? La Silén, cuando tú la debutaste en Miami, se robó el show.
vuelves y coges la yegua otra vez, ¿verdad? La yegua la cogió moña, etcétera. Volviste, empezaste a bregar con la yegua otra vez. Y se vio el cambio nuevamente, ¿me entiendes? Porque la realidad, mucha gente lo vio, todo el mundo lo vio. ¿Qué se siente que todavía tú te montas en el lomo de un caballo y tú dices que yo le meto, ¿sabes? Yo los pongo a guayar, pero no quieren montar. ¿Pero qué se siente eso? Omar, tú sabes que eso es algo que se siente bien, pero tú mejor que nadie me conoces y tú sabes que yo no lo... Eso a mí... Eso yo no lo siento como en modo de que... No yo te le anima. meto, ¿sabes? Diantre, yo le meto Pero duro. como todavía me queda, le hago. No, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que es que lo que se aprende nunca se olvida. Ya. Eso nunca Ya. se olvida. Entonces, gracias a Dios, yo tuve una buena base. Ok. Y más que una buena base, es que yo tuve un gran interés, tuve disciplina y dedicación en los momentos en los cuales yo me estaba formando como montador profesional. Y yo entiendo que eso es toda la clave de eso. Eso es toda la clave, ¿me entiendes? Tú sabes que yo no soy capaz de decir, porque yo No, no yo soy sé. capaz de que yo soy el mejor, de que yo Yo soy lo el más sé. que sé. Eso lo dije yo. Yo admiro muchísimos montadores. Claro. Yo sé que aún todavía hay cosas que tengo que aprender, que puedo aprender. Esto se sigue actualizando Todos los todo. días, El claro. sistema de entrenamiento, no solamente los caballos van evolucionando, el sistema de entrenamiento. Entonces, gracias a Dios, pues yo he tenido la bendición en estos días no, pues en todo momento, ¿me entiendes? Yo siempre yo desarrollé una gran relación y una gran amistad con Jonathan. Entonces, siempre hemos estado bien cercanos. Claro. Y yo he tratado siempre de mantenerme actualizado. Al día, exacto. Actualizado, ¿eh? Y de los poquitos caballos que monto, pues trato de hacerle y trato de sacar el tiempo. Del poco tiempo que tengo, pues trato de sacar el tiempo y dedicármele. Pero en realidad, Omar, a mí, de la manera que yo lo siento, y te soy bien honesto, porque, por ejemplo, los muchachos que trabajan conmigo, ahora mismo tengo a Cristian que está trabajando conmigo en estos días. En estos días he tenido la El oportunidad. internacional. El internacional, ese es un duro, ese es un duro. Pues en estos días he tenido la oportunidad de estar con Cristian y como es un chamaquito que le está poniendo interés, que tiene interés, quiere aprender, es un chamaquito humilde, porque es un Claro. chamaquito que él no se cree que sabe, Claro. sino él quiere aprender. Pues hemos estado trabajando, inclusive hemos estado trabajando los potritos del piso. Y es impresionante cómo él empieza a trabajar un potrito, yo lo estoy de acá dirigiendo, en lo que él le coge el feeling, eso no es algo que se aprende, que yo te digo hazle así y ya te va a salir No, de claro, una, ¿me claro. entiendes? Pues llega el momento, yo comienzo con él lo empieza a hacer, cuando yo veo que de pronto el potro le está cogiendo ventaja, pues entonces yo lo agarro. Y gracias a Dios yo puedo hacer montado lo que puedo hacer, pero a mí me encanta trabajar del piso. Y del piso, como eso es diferente y eso no es de competencia, pues ahí Claro. de pronto fronteo un poquito más y Ahí puedo sí. decir, yo le meto. Ok. Yo le meto. Y lo que hago es que aprovecho esa oportunidad y me he sentido bien en estos días. ¿Te gusta enseñar? A mí me encanta enseñar. visto, A mí me te he encanta visto. enseñar. Lo que pasa es que a mí me gusta enseñar a quien quiere se deje aprender, enseñar, a quien exacto. quiere aprender y quien se Claro, deje enseñar, ¿me claro, entiendes? claro. Entonces, ¿qué pasa? Hoy mismo le estaba diciendo yo, hablaba yo con Cristian y le decía, mira papi, ¿tú sabes qué? Eso es triste que hoy en día, por eso es que todo muchacho que empieza tiene que estar más que consciente que esto es la base y tienes que empezar, esto es empezar de abajo. Yo le dije, mira, ahora mismo tú ves a Jonathan, que es el mejor, está rankeado ahora mismo. Y Jonathan, tú lo ves lo que él puede hacer en un caballo montado, Lo hace del pero dale uno del piso para que tú lo veas metiéndole duro de verdad. Así fue que él empezó a grabarse. Él se empezó a grabar con los Exacto. caballos empezando. No, y es un ¿entiendes? duro. Entonces, todo eso, gracias a Dios, de esa es la manera que yo lo miro, de esa es la manera que yo me siento. Y yo en realidad quisiera poder tener la oportunidad de poder enseñar todo eso que sé. Porque es que, aparte de lo que gracias a Dios he podido lograr en mi carrera, para mí ese legado de yo poder enseñarle y de yo poder, ¿me entiendes? Porque te voy a ser bien honesto, lo que me siento, de la manera que yo me siento, es que yo tengo el conocimiento, yo lo tengo ahí. ¿Qué pero pasárselo a alguien? se está perdiendo. Claro. ¿Sabes? Se está perdiendo. Claro, Se claro. está perdiendo. Y viene una nueva generación que tiene que aprender ese conocimiento. Exacto. Y pues, eso,
De esa es la manera que me siento, esa es la manera que lo miro y como lo siento sobre todas las cosas. Bueno, patrón, vamos a tener que cortar porque ya llevamos 1 hora y pico y producción me está diciendo que tengo que cortar, pero la realidad es que vamos a tener una segunda parte de esta conversación porque tenemos que terminar la parte de lo que es el rancho de Milagro para empezar criadero de Milagro. Pues porque yo sé que ahí también tenemos mucha tela para cortar. Así que, nada, gracias, ¿verdad? Por la oportunidad. De nada, gracias a ustedes. Por sacar el espacio, por abrirnos las puertas. Y nada, dale like a este contenido. Suscríbete al canal de YouTube. Danos follow en Instagram, Facebook, la página de Criadero de Milagro. Aquí van a estar todos los cintillos aquí abajo. Así que dale like para que este contenido sea compartido y entonces así tenga más, la gente lo pueda ver. Así que nada, nos vemos ahorita. Le Alfombra Roja El Paso Fino, Criadero de Milagro, crianza al más alto nivel, donde todos somos importantes. Nos vemos ahorita.